Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD y damos paso a nuestro siguiente invitado de esta mañana del martes, Guido Gómez Mazara, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, que nos acompaña aquí. Y hay tantos temas que hablar con Guido que de aquí a por lo menos al mediodía terminamos, ¿verdad? Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Te veo suavecito, como... Sí, anda Sí, pianito, como se dice sí. popularmente. Y nosotros hemos estado dando cajeta toda la mañana al tema del discurso del doctor Leonel Fernández, creo que por ahí empezamos. ¿Tu valoración a la locución de anoche del presidente Fernández? Miren, yo hago una lectura desde el punto de vista de sus argumentos respecto a la gestión del primer año, pero también de los componentes políticos. El expresidente de la República está haciendo una labor tendente a constituirse en el centro de la oposición. Él está plenamente convencido de la situación de resquebrajamiento que hay en el PLD, no solo en términos de la falta de credibilidad de la organización por los niveles de impugnación que tiene, sino que procesos judiciales van a colocar contra la pared a ese partido, y digo yo, o van a seguir colocándolo. Frente a eso, el expresidente Fernández hace algún tipo de reflexiones en el orden económico, social y político. ¿Qué es lo que se estila? En los países civilizados, lo que hace la fuerza opositora es que argumenta respecto al primer año de oposición. Está en su legítimo derecho. Ahora bien, hay aspectos que son fundamentales que a mí me toca la tarea, más por un sentido de compromiso institucional que por otra cosa, de señalar. Miren, si bien es cierto el argumento que se ha utilizado y ha sido reconocido por todos los sectores del país, de que la gestión del actual presidente de la República en lo concerniente al tema del COVID-19 ha sido eficiente, yo debo recordar que los recursos económicos pocos que se encontraron a la llegada del actual presidente de la República al gobierno priorizaron el combate al COVID. Resultados positivos. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido amigos relacionados que fallecieron, Claro. pero el hecho cierto es que cuando usted va a un cuadro comparativo de cómo otras sociedades han manejado el tema del COVID, la República Dominicana está bien posicionada. Sin embargo, yo debo acotar lo siguiente. Hay aspectos tangenciales de los argumentos, tanto desde el punto de vista de los que creemos que lo que mejor le pasó al país fue el cambio, como el sector de la oposición, que nos obligan a hacer ciertas reflexiones. Porque la política no es solo pasión, también tiene que ser razón. En ese sentido yo quiero orientar sobre el tema de lo económico. Por muchos años los gobiernos del PLD, hablo en plural, tanto lo del expresidente Fernández como el expresidente Danilo Medina, se concentraron en aspectos esenciales donde la sociedad discutió cómo las políticas de endeudamiento contribuyen a la estabilidad en el tipo del cambio y a un nivel de crecimiento económico. Frente a eso yo solo quiero recordarlo. A junio 20 del año pasado, los dominicanos y dominicanas habíamos contraído deudas producto de esa política de endeudamiento de 36 mil millones de pesos concerniente a las gestiones del PLD. Es decir, de 46 mil millones de pesos, sobre todas las cosas que estoy hablando sobre el tema del endeudamiento, 36 mil eran resultado de las gestiones de los gobiernos del PLD. En ese mismo orden, yo quiero acotar lo siguiente. Si hemos estado discutiendo sobre lo importante en la economía dominicana, que es el tipo de crecimiento económico, yo debo reconocer que es la primera vez que las reservas internacionales en la República Dominicana alcanzan un nivel récord, 16 mil millones de dólares. Es decir, los resultados de la acción del gobierno del actual presidente de la República hay que contextualizarlo en el marco de una crisis de carácter sanitaria que se transformó en económica. Otro aspecto. En todo el proceso del COVID, el país perdió 800 mil empleos. ¿Qué ha pasado? Que solo en un año hemos recuperado el 85% de esos empleos. ¿No fueron 420.000 como dijo el doctor Fernández? No, 415 puso no. él alrededor. Y además, déjame decirlo, si el doctor Fernández Reina esgrime como argumento regularmente las cifras económicas del Banco Central, yo refiero a su equipo de la Fuerza del Pueblo que lo contacte a través de la información que emana del Banco Central. Sin embargo, ¿cuál es la discusión fundamental? Porque yo pienso que hay que hacer una lectura inteligente. Si el gobierno lo ha hecho bien, en términos de la gestión del COVID-19, ¿cuál ha sido la actitud respecto de otras dificultades que se han presentado en el país? La peste porcina africana. Una forma de evaluar cuando el gobierno actúa correctamente e incorrectamente es recordando el COVID
y estudiando qué hemos hecho respecto al tema de la peste porcina africana. Yo sé que ustedes son bastante urbanos y a lo mejor ese tema no lo impacta, pero miren, Que no. sobre todo por el consumo de la carne de cerdo. No lo impacta a la cría, por ejemplo. Sí, pero déjame hacer una explicación desde el punto de vista estadístico. Anualmente en la República Dominicana se consumen 90.000 toneladas cuadradas de carne de cerdo, incluyéndome a mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo soy un consumidor. ¿Cómo se porque lo come consumo. cerdo? No, se come incluyéndote a ti. Yo, Sí, ¿cómo así? no, yo soy un consumidor de carne de cerdo. No, pero es que Ahora, somos dos. Ah, qué bien. Me imagino que usted también. No, a mí No me tanto, encanta. pero ella es buena con el chicharrón. No, a mí bueno, me encanta mi chicharroncito. Pero para que la gente entienda cómo la cadena, en el orden económico, es importante entenderla. Bueno, aquí consumimos 90.000 toneladas métricas al año. 30% de esa es importada. El resto es de factura y producción local. ¿Qué ha significado para el país confrontar la peste africana? Que los porcicultores han sido impactados de manera negativa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha generado un mecanismo de compensación a través del Banco Agrícola. ¿Por qué? En la cadena de actividad productiva, yo quiero señalar que el sector porcicultor genera casi 300.000 empleos directos en la República Dominicana. Y eso, aunque nosotros en los grandes centros urbanos no lo percibimos, yo lo invito a ustedes que se traduzcan a la realidad de los sectores urbanos, donde el nivel de marginalidad es más profundo. Quien tiene 5 o 6 cerditos en su casa, es su cuenta de ahorro. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que tiene la capacidad, la destreza de darle respuesta inmediata a temas, te darás cuenta que, aún estando en una situación de dificultad, el gobierno tiene la capacidad de ese tipo de respuestas. Y por eso yo invito a todos los actores políticos, reconociendo que los amigos de la oposición tienen derecho a hacer la crítica, eso es bueno, eso contribuye con la eficientización de la gestión pública. Pero siento además que cuando hay un gobierno que convoca un esfuerzo que al margen de la crisis en que estamos y que andamos recuperándonos, se convocan a los sectores con la intención de impulsar reformas políticas, sociales y económicas pendientes. La democracia dominicana ha ido madurando, qué bueno que la oposición haga su labor como lo está haciendo y que el gobierno tenga conciencia de que el proceso de recuperación económica va a implicar que las políticas de crecimiento, contrario a otras experiencias, sean mucho más justas en la distribución. Porque lo que ha pasado con el crecimiento en América Latina y la República Dominicana, no es la excepción, es que estamos creciendo con desigualdad. Y ese es el desafío pendiente que tiene el gobierno. Ahí mismo planteaba el expresidente un tema respecto a la canasta básica y la posibilidad de afectarse o no afectarse, de cómo ha estado afectando esto, el tema de la seguridad alimentaria, que no es más que la gente tenga la trema acá garantizada. Tú estás hablando en un lenguaje popular. Sí, para que la gente lo digiera. Entonces, sobre esa base, ¿qué tanto puede exhibir el gobierno en materia de lo que la gente necesita? Porque él dice, es que se pone en juego con el aumento de los precios, la inflación en República Dominicana por encima del promedio de América Latina, se pone en juego el tema de la seguridad que pueda tener la gente de recibir sus alimentos en casa día tras día. Sí, pero vamos por partes. Vamos a deslindar los campos. La oposición tiene la responsabilidad de sacar ventaja política de la actual situación de excepción. Ahora, vamos a los componentes de las cadenas productivas y los fletes. ¿Qué ha pasado en la crisis? El globo terráqueo, salvo la economía china, que creció en un 2%, entra en un proceso de recesión. En América Latina estamos confrontando un tema de recesión y eso ha impactado profundamente los aspectos de la actividad productiva. Es innegable. Incluso el 2% de China es recesión. Sí, en recesión. Innegablemente los precios de la canasta básica han sido impactados. Pero mira cómo este fenómeno del COVID-19 tiene aspectos positivos y negativos. Yo reconozco que el tema de la canasta básica es un tema que el gobierno tiene que enfrentarlo con responsabilidad. Y frente a eso, solo lo recuerdo, históricamente los gobiernos de factura de la vieja casa del PRD y hoy del PRM siempre han tenido como principal componente de impugnación, le hace talón de Aquiles, el hecho de que en el marco de las gestiones los temas inflacionarios parecen ser el común denominador. Año 1984, cuando la poblada, y el año 2003. ¿Cuál es el desafío de las actuales autoridades? Hacerlo de la mejor manera posible en el marco de la inflación. Sin embargo, déjame decirte algo que me llama profundamente la atención. Fíjate que esta crisis impacta a algunos, pero favorece a los otros. Yo comencé mi argumento diciendo que la próxima tarea del gobierno es salir bien, al igual que lo hicimos del COVID, con el tema de la peste porcina africana. Pero mira lo que ha pasado. El sector avícola, por ejemplo,
No sé cuántos de ustedes consumen mucho pollo, pero es el caso mío yo también. Yo soy pollero en ese sentido. Bueno, pero miren lo que ha pasado. Para que ustedes Está vean poniendo en situaciones de aprieto, que eso me da hambre. por la mañana. Miren, déjame explicarle sencillamente. Miren, como el mercado de la carne de cerdo ha sido impactado por la peste porcina africana, ¿qué han hecho los consumidores? Se han trasladado a otro sector. ¿Y qué ha pasado con la producción avícola? Que experimenta niveles de rentabilidad sin precedentes. Estamos consumiendo más o menos 600,000 pollos diarios en la República Dominicana. Eso ha conducido a que el aparato productivo nacional contribuya con casi 18 millones de unidades al año. Frente a eso, ¿qué tenemos? Tenemos la primera preocupación respecto al tema que el presidente Fernández puso sobre la mesa en lo que respecta al tema de la canasta básica. Recuerdo en términos de cifras, yo no sé cuántos de ustedes van con frecuencia al supermercado. Si ustedes van, a mí me mandan, porque yo voy y compro. Ay, qué lindo. Frente a eso, el pollo, por ejemplo, en el supermercado está entre 71 y 72 pesos. Sin embargo, los que tenemos un origen popular y conocemos los barrios, sabemos lo que es el pollo vivo y el pollo matado. La relación de precio está entre 48 y 60%. El gobierno, si bien es cierto frente a la situación de excepción, de una forma u otra el sector avícola se ha favorecido, tiene que hacer un esfuerzo, y reitero, para que los productos de la canasta básica lleguen a precios accesibles a la mayoría de dominicanos y dominicanas. Si tú me preguntaras hoy, ¿cuáles son los dos grandes desafíos que tiene el gobierno en el primer año de gestión? El primero es el precio de los artículos de primera necesidad y en segundo lugar incorporar a una cantidad considerable de compañeros y compañeras que no han tenido la oportunidad de ingresar a la nómina pública. ¿Qué tantos son? Sí, muchos. 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 Si eso lo conseguimos y le demostramos al país que somos racionales, eficientes, que somos capaces de impulsar reformas políticas pendientes, sobre todo en el ámbito de lo institucional, léase, Ministerio Público realmente independiente, una Contraloría General de la República independiente, una ley de hidrocarburos que sincerice el dolor de cabeza que todos los viernes tenemos los dominicanos y dominicanas. Pónganlo como ejemplo. Las estadísticas sirven para eso. Los dominicanos gastamos 55 millones de pesos diarios en una política de subsidio al tema del precio de los combustibles. Y yo reconozco que en el marco de esta situación, el gobierno compró, por ejemplo, el 49% de las acciones de Refinería Dominicana de Petróleo, que desde el año 2010 descansaban en PDVSA y como resultado de las sanciones internacionales que tiene Venezuela, a nosotros se nos hacía un poco difícil acceder a los mercados internacionales. ¿Y eso cómo se traduce? En la inconformidad, la molestia, la incapacidad de expandir la capacidad de recepción de esos derivados de combustible y, sobre todo las cosas, liberado de PDVSA, el gobierno tiene una mayor capacidad de hacer una refidonza propia del siglo XXI. Más acomodada para la población dominicana. Yo solo recuerdo la operación. El gobierno anterior, en 137 millones de dólares, vendió ese porcentaje a PDVSA. ¿Qué es el gobierno venezolano? Lo readquirió en 88. Es decir, es una operación transparente, seria, responsable, que le devuelve al país la administración de refidonza. Y esos son gestos positivos en el marco de una situación de dificultad económica. Quiero tocar un pedacito de lo que decía, sobre todo de los compañeros del PRM que quedan fuera, porque justamente nuestro invitado anterior, Euclides Sánchez, decía que toda esta cancelación masiva que hay de empleados públicos, gente preparada, lo decía anoche también el doctor Leonel Fernández en su discurso. Entonces, Cristian le mencionaba, pero no sería lo mismo si sube Leonel Fernández al poder. O sea, entrar al poder el PRM significa que ustedes tienen una cuota de personas que quieren también entrar con ustedes a hacer esa transformación del país. ¿Es injusto las desvinculaciones? ¿Es correcto que se hagan? ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, yo no sé en qué medida los dominicanos extrapolamos experiencias de otras sociedades mucho más civilizadas que nosotros, pero cuando en Estados Unidos gana el Partido Demócrata, gobierna con una cuota importante de gente asociada a la campaña electoral y al partido. Cuando gana el Partido Socialista francés en Francia, lo hace con su equipo. Cuando gana el Partido Socialista Obrero Español en España, lo hace con su equipo. Aquí hay una doble moral respecto de ese tema. Es innegable que hay que respetar, en términos de legalidad, la carrera administrativa. Eso está fuera de discusión. Ahora, los funcionarios públicos saben que hay un componente de confianza en la gestión que es indispensable. Tú no puedes ser ministro de Educación e incorporar un equipo de colaboradores cercanos que tengan una identidad política con la gestión y que por un tema de respeto a la carrera administrativa, que hay que respetarla,
tú no tengas la posibilidad de colocar cerca de ti a gente de tu confianza. Eso es muy elemental. ¿Qué yo creo? El gobierno dominicano, en las instancias administrativas que requieran, debe hacer las desvinculaciones del lugar. Eso no significa hacer tabla rasa con nadie, ni respetar derechos fundamentales, pero darle la oportunidad a los compañeros y compañeras que están preparados, bien formados. Yo le hago un ejercicio de comparación, porque en este país históricamente, a lo que venimos de abajo, siempre hay un dedo impugnador. Vamos a hablar de calidades y de competencias. Yo escuché una discusión previa a mi participación aquí sobre el tema educativo. Yo invito a que hagan una relación de ministros de educación anterior, de los gobiernos del PLD. ¿Quién de ellos tiene un doctorado en educación? Ninguno. ¿Lo tenía Marante Baret? No lo tenía. ¿Lo tenía el anterior incumbente, que fue canciller de la República? No lo tenía. O sea, quien está frente al Ministerio de Educación es una persona que tiene la preparación fundamental. Está fuera de discusión. Vamos al sector de política exterior. Los gobiernos del PLD, salvo Eduardo Latorre, que fue un excelente canciller, una persona de competencia, yo lo invito a que lean el currículum del actual canciller de la República, que habla 3 idiomas, que es bien formado, que es bien preparado. Compárenlo con el anterior canciller en el gobierno del PLD, que no hablaba español correctamente. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Quién era el jefe y responsable del departamento ético del gobierno anterior? Lidio Cadet. Compárenlo con Milagro Ortiz Bosch. Pienso que la comparación es una falta de respeto. Pero vamos punto por punto. El actual ministro de Obras Públicas es ingeniero de profesión. Hombre que viene de los sectores populares, que como resultado de su trabajo político lo colocaron en un ministerio importante. Bueno, yo no conocía las condiciones profesionales de Gonzalo Castillo como ingeniero. Pero Pepín sí, por ejemplo. No, Pepín. Pepín fue una figura que se colocó ahí como resultado de que Gonzalo entró en campaña. Ahora, la condición de ingeniero no la poseía. Y peor aún, yo te voy a garantizar algo. Tú puedes estar seguro que del INDE Extensión no va a salir con una flotilla de aviones y de helicópteros de obras públicas. Entonces la sociedad tiene que evaluarlo. Vamos a hacer las comparaciones. La actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, una persona que viene de toda la escalera institucional del sector justicia, que ocupó la posición más alta, jueza de la Suprema Corte de Justicia. Compárenlo con el anterior Procurador General de la República, que venía del Comité Central del PLD a la Procuraduría General de la República. Yo pienso que las comparaciones son buenas, porque al final de la jornada, este ejercicio legítimo, muy válido que hace la Fuerza del Pueblo, y su principal dirigente, que es el doctor Leonel Fernández Reina, contribuye con enriquecer la democracia. Pero a la sociedad dominicana también le conviene que hagamos las comparaciones del lugar. Y frente a eso, siempre será importante que el país reconozca que en el contexto de una crisis internacional, de una recesión económica, vamos saliendo bien. Guido, tratando de, vamos a decir así, desfibrillar sería el discurso de Guido Gómez Mazara en esta etapa de su carrera política, percibo un Guido que está defendiendo las bases de su partido, que llegue a las posiciones, ¿verdad?, por las que trabajaron en la campaña electoral, un Guido que tiene un recorrido por las 32 provincias del país, estimulando, excitando quizás esas bases del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo aquellas que no han sido escuchadas, y que tiene una mirada crítica, reflexiva hacia adentro de su partido, diciendo, miren, aquello puede ser mejorado, aquello es revisable y puede ser empujado. ¿Aspira Guido a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en el futuro cercano? No, vamos por parte. Mi conexión con los sectores populares es el reconocimiento de que no importa dónde yo esté, a mí nunca se me va a olvidar de dónde yo vengo. Yo soy el hijo de Maximiliano Gómez y de Carmen Mazara, los dirigentes políticos importantes en la transición democrática que hicieron una contribución humilde al proceso democrático. Y mi partido, que es el heredero histórico de la vieja casa PRD, es el partido que se construyó en Cuba en el año 1939 y llegó después del ajusticiamiento de Trujillo para representar los sectores populares que han sido históricamente excluidos de las decisiones políticas. Este no puede ser un partido que llegue con los hijos de Machepa y gobierne con los tutumpotes. Tiene que ser un equilibrio. Y en función de eso yo decidí, por temas de carácter institucional que tengo pendiente en la justicia, defender al gobierno con sangre, sudor y lágrimas, porque pienso que lo mejor que le pasó a este país fue salir de Danilo Medina y del PLD. Pero frente a eso yo no pierdo de vista cuáles son los sectores que históricamente nos conducen a la victoria.
y me siento airado en muchas ocasiones cuando percibo que hay compañeros y compañeras que ocupan posiciones públicas que están tan desconectados de la realidad electoral que nos condujo a la victoria. Frente a eso, hacia futuro, la gente me pregunta que qué yo aspiro. Y yo le digo que yo no estoy aspirando todavía. Que llegará un momento en que la coyuntura me impulse en una dirección y voy a aspirar. Hablar en primera persona nunca es elegante. Yo pienso que cualquier dirigente de mi partido o de otro partido sabe que yo tengo dominio temático sobre el aspecto fundamental del debate público. En un país donde el déficit de las ideas es el común denominador de los políticos, que ponen las S donde no van, las I donde no van, yo entiendo que no soy pieza de escarnio para los dirigentes de mi partido. Y frente a eso, lo que anda la sociedad es demandando que la clase política, así como ustedes los periodistas, tengan una fundamentación, porque en el país hay una especie de morrobelización de la práctica política. Aquí cualquier morrobel tiene la vocación por aspirar, aspira a un puesto porque tiene dinero, llega a una posición y qué sé yo, dice hemos abrido. Pero porque yo conozco políticos que dicen hemos abrido la puerta del partido, morido. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Pero pasa lo mismo con medios de comunicación. Sí, no, yo digo en todos los sectores. Sí, eso pasa, todos los sectores. Y sobre todo los enganchados a comunicadores. Está bien, Guido, pero esa posición, ese trabajo que viene haciendo Guido en la política, ¿tú crees que pueda ser expresado en el futuro cercano hacia una posición de carácter nacional? Dígase, un puesto de elección, cualquiera, no voy a ni siquiera señalar, o será primero capitalizado hacia lo interno de su organización política, hasta en la Secretaría de Asuntos Internacionales, por decir algo, en el PRM? Yo digo, reitero, que yo todavía no aspiro. Todavía. Pero yo voy a crear las condiciones hacia futuro para que la sociedad entienda hacia qué dirección tengo que caminar. Y lo voy a hacer con humildad, con responsabilidad. Fíjate una cosa, la política en la República Dominicana tiene la necesidad de ser reorientada. Mira por qué. Otros modelos políticos en América Latina se resquebrajaron porque el producto político no tenía la calidad ni las competencias necesarias. Hazte una vista panorámica en el Congreso, en los ayuntamientos, en los partidos políticos. Aquí hay muchas personas buenas, con vocación de servicio, pero la fuerza del dinero sustituyó la idea de que la práctica política era vocación de servicio, capacidad y talento. Y hay que reconstruir la forma de hacer la política. Yo hago mi contribución. Yo este domingo estuve en Barahona, por ejemplo, hablando con los compañeros. Que tú estás haciendo. Y voy el jueves a Tamboril. Y voy el fin de semana, sábado. Un recorrido interesante. Sí. Yo siento que tú estás caminando como si fuera haciendo un periplo para dejar sentir a toda la población dominicana, sobre todo a las masas, el pensamiento político y social de Guido Gómez. Y además usted no puede usar los dirigentes medios y de base en tiempo de campaña y después si te evito ni me acuerdo. Claro, pero óyeme una cosa, y con esto cierro, Guido. Nosotros te estamos viendo que eres el que enfrenta temas de corrupción, temas de ataques, o sea, cuando hay que sacarle un expediente a alguien, ese eres tú eres el que está haciendo el frente. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Porque hemos visto varias batallas, la mayoría que tú estás entablando las estás ganando, con diferentes tipos, gente que ni siquiera vive aquí algunos, pero otros que sí. ¿Por qué sale esto y cuál es el objetivo que tienes con este tema? No, yo pienso que la democracia moderna tiene que ser adecentada. Hace 2 o 3 años, toda América Latina se estremeció por un fenómeno de corrupción que se llamó Odebrecht, que en países que no son el nuestro, desplazó toda la clase política. En el caso de Perú, hasta un suicidio de un expresidente de la República. Frente a ese acontecimiento, yo estoy convencido que esa es una tarea fundamental. Lo otro es recordarle a la gente que si nosotros como actores dentro del proceso no somos capaces de impulsar los cambios que el país requiere, la sociedad nos va a pasar por encima. Y yo voy a actuar con tranquilidad, con responsabilidad, sin desesperar. En el caso de la corrupción, no esperé que el gobierno llegara, yo lo hice antes. Porque muchos de los procesos que están pendientes, yo deposité un año antes de que el gobierno surgiera. Y por vía de consecuencia, cuando mucha gente me dice, Guido, ¿por qué tú no estás en el gobierno? Porque no puedo estar en el gobierno, lo defiendo porque tengo procesos pendientes. Y si busco una posición en el gobierno, la gente va a decir que es una actuación puramente por mandato político. Y además, yo no tengo una vocación subordinada. Yo tengo mis ideas, tengo mis criterios y creo que soy mucho más efectivo haciendo las cosas que hay que hacer. Porque yo no le entrego mi cabeza a nadie. Yo no tengo amos. No tengo amos. Yo agradezco de pie, nunca de rodillas, pero yo no tengo amos en política. Y frente a eso voy a actuar
Cuando las circunstancias sí lo demanden, tendré este programa o otro y voy a decir, mire, yo ando en tal dirección de manera pública y responsable. Pero lo importante de todo esto es que las razones que condujeron a la victoria electoral hay que defenderlas. Yo estaré en primera línea haciéndolo, sin nada a cambio. Yo quiero recordarle a la gente que mi familia no tiene vocación por el Estado, mi mamá no tiene ningún empleo público, ni quiere una pensión, mi mamá no ha hecho de la viudez un negocio, mi hermano no trabaja en el sector público, mi esposa no tiene vínculos con el Estado, mi hija estudia afuera y tiene la orden de ni pasar por el consulado ni por la embajada. Yo tengo una hermana que en contra de mi voluntad trabajaba en una institución, un poder del Estado, una alta corte, y ahora trabaja en una posición dentro del gobierno, en contra de mi voluntad. Pero ella es adulta y decidió eso. Y no es ilegal. Y no es ilegal. O sea, además, yo quiero hacer mi contribución con humildad y con sinceridad. Cuando lleguen las circunstancias, yo voy a decir hacia dónde voy. Bueno, Guido, de verdad, gracias. muchísimas gracias. Interesante siempre tus planteamientos y ojalá que puedas tener éxito en eso que estás desarrollando y defendiendo. Siempre fuerte y firme con tus ideales. Guido Gómez Mazara, dirigente político del PRM, con nosotros en esta mañana, cerrando aquí en Despierta RD. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana nuevamente este equipo a partir de las 6. Bye, bye.